noticias en... Vamos con Ronald González, que arremete contra el gobierno de Noboa. Autoritarismo maquillado de democracia. Esto no es democracia, esto es mandocracia. Es burrocracia. En una enérgica intervención que resuena en el panorama político ecuatoriano, el asambleísta Ronald González, miembro de la bancada ciudadana, lanzó duras críticas contra la administración del presidente Daniel Noboa, acusándola de ejercer un autoritarismo maquillado de democracia y un totalitarismo con traje de legalidad. Durante su discurso, González expresó una profunda preocupación por el rumbo del país, afirmando que el país se desmorona, mientras el gobierno, en su opinión, busca desviar la atención de sus incapacidades a través de una consulta popular que él calificó como una cortina de humo. Vamos a mirar. El descabellado sinsentido en la conducta del señor Noboa lo lleva a extinguir, a agredir, a retirar, a eliminar a todo lo que se le atraviesa por enfrente. No lo satisface absolutamente nada. Escúchame bien, señor Noboa, por favor. Ecuador es un país soberano. Ecuador es una nación de gente noble y valerosa. Ecuador no es una de sus haciendas, de sus 42 haciendas a lo largo y ancho por el territorio de mi provincia, Los Ríos. Sí, La Julia, María Teresa, Martinica y un sinnúmero de haciendas en donde explotan laboralmente sin seguridad social y sin un salario digno a miles de jóvenes, de menores de edad y a familias enteras. El legislador se dirigió directamente al primer mandatario, aseverando con vehemencia: señor Noboa, Ecuador es un país soberano, no es una de sus haciendas. Con esta declaración, González buscó establecer una clara línea entre la gestión de un Estado y la administración de propiedades privadas, sugiriendo que el presidente estaría gobernando con una mentalidad empresarial que no se ajusta a las necesidades y a la dignidad de la nación. Según el asambleísta, la conducta del gobierno se caracteriza por un afán de extinguir, agredir, retirar y eliminar a todo lo que se le atraviesa por enfrente. Una postura que a su juicio no satisface en lo más mínimo las verdaderas urgencias del pueblo ecuatoriano. El descabellado sinsentido en la conducta del señor Noboa lo lleva a extinguir, a agredir, a retirar, a eliminar a todo lo que se le atraviesa por enfrente. No lo satisface absolutamente nada. Escúchame bien, señor Noboa, por favor. Ecuador es un país soberano. Ecuador es una nación de gente noble y valerosa. Ecuador no es una de sus haciendas, de sus 42 haciendas a lo largo y ancho por el territorio de mi provincia, Los Ríos. Sí, La Julia, María Teresa, Martinica y un sinnúmero de haciendas en donde explotan laboralmente sin seguridad social y sin un salario digno a miles de jóvenes, de menores de edad y a familias enteras. Ahondando en sus críticas, González hizo referencia directa a las actividades empresariales del presidente Noboa, mencionando un número específico de 42 haciendas que, según él, se extienden a lo largo y ancho de la provincia de Los Ríos. Nombró algunas de ellas como La Julia, María Teresa, La Martinica, para luego denunciar presuntas prácticas de explotación laboral. El asambleísta afirmó que en estas propiedades se explota laboralmente a miles de jóvenes y a familias enteras, quienes trabajarían sin seguridad social y sin un salario digno. Esta grave acusación apunta a una supuesta contradicción entre el discurso público del presidente y las prácticas laborales en sus propias empresas.
El discurso de González no solo se centró en la crítica, sino que también reivindicó la identidad nacional. Ecuador es una nación de gente noble y valerosa, proclamó, instando al presidente a escuchar el clamor de un pueblo que, según sus palabras, exige soluciones reales. La intervención culminó con un llamado a la acción y una reafirmación de su compromiso por mi provincia y por mi país. Una frase que encapsula el tono de su discurso y posicionamiento, como una voz realmente fiscalizadora y representante de las preocupaciones ciudadanas frente al Poder Ejecutivo. El descabellado sinsentido en la conducta del señor Noboa lo lleva a extinguir, a agredir, a retirar, a eliminar a todo lo que se le atraviesa por enfrente. No lo satisface absolutamente nada. Escúcheme bien, señor Noboa, por favor. Ecuador es un país soberano. Ecuador es una nación de gente noble y valerosa. Ecuador no es una de sus haciendas, de sus 42 haciendas a lo largo y ancho por el territorio de mi provincia, Los Ríos. Sí, La Julia, María Teresa, Martinica y un sinnúmero de haciendas en donde explotan laboralmente sin seguridad social y sin un salario digno a miles de jóvenes, de menores de edad y a familias enteras. En conclusión, las declaraciones del asambleísta Ronald González ponen de manifiesto una creciente tensión política y una polarización de posturas en el Ecuador. Sus palabras cargadas de fuertes calificativos y denuncias directas no solo cuestionan la legitimidad y la eficacia de las políticas del gobierno de Daniel Noboa, sino que también introducen en el debate público acusaciones sobre la conducta empresarial del presidente. Este episodio subraya la crispación del ambiente en la Asamblea Nacional, crispación y que anticipa un periodo más de intensos debates sobre el modelo del país, la gestión gubernamental y la relación entre el poder político y los intereses privados. Al Ecuador lo tienen cagado los de Lila. Esos orinan y hacen el 2 Lila y van haciéndole la cagada al Ecuador. Ya es hora de ponerlos en su lugar. Ya es hora de que alguien les diga la verdad. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.